Fue 10 años más tarde y en el momento en que me llevaron a mí a esta clínica que pude ver a Fanny con su mente totalmente perdida. Había llegado bien a esta clínica, pero en 10 años, recibiendo drogas y tratamiento, aún le hicieron electroshock. Aquella mujer inteligente había sido convertida en un vegetal solamente para aplicar otro método considerado correcto y razonable para destruir herejes. Había un grupo de sacerdotes y monjas y sabía yo que era grupo aparte porque de nosotros se hacía cargo una monja y un sacerdote jesuita, quienes eran médicos también. Pude ver cuando sacerdotes casi ancianos que aún pudieran contar el tiempo que llegaron allí. Uno de ellos me decía: vine aquí por negar la Inmaculada Concepción de María. Cada uno de ellos había sido llevado allí por algo que había dicho y era considerado una herejía. Ahora yo también formaba parte del grupo. Me encerraron por 3 días en un cuarto totalmente independiente, aplicándome una inyección. Al despertar, me di cuenta que estaba siendo afectada por el tratamiento allí recibido. No tenía la forma de defenderme. Por más que suplicaba a la monja que estaba dándome el tratamiento, ella siempre venía con la misma dosis. Había una entrevista todas las tardes con el psicólogo. Él era quien había dado el diagnóstico que debía permanecer durante 2 meses en aquella clínica de reposo. Yo pedí una entrevista con un psicoanalista. Fui sometida a un psicoanálisis. Se negó después a dar un diagnóstico, puesto que ya el psicólogo clínico había dado uno. Fue cuando exigí que me examinaran. Y él se dio cuenta que aquel tratamiento que yo estaba recibiendo me estaba afectando y que no era necesario recibirlo y que tampoco podían llevarme a hacer los electroshocks. Ordenó inmediatamente que los continuaran con dicho tratamiento de calmantes para los nervios. Dio la orden de comunicarse con mi padre para conocer algunos aspectos de mi vida emocional. Mi padre viajó hacia la capital. Cuando llegó allí, el psicoanalista platicó con él. E hicieron un último examen en el cual fue negativo. Estaba bien. Y corroboramos que era otro de los grandes inventos para destruir aquellas personas que se consideraban anatema, o sea que estábamos hablando herejías. Salí de la clínica de reposo y como no podía convivir con mi familia, decidí quedarme en la capital, en Bogotá. Estaba confiada en mí misma que la persecución había cesado ya. Traté de buscar mi diploma y documentos que acreditan mi preparación académica para así buscar un buen empleo. Al ir a la universidad me di cuenta que se había dado una orden desde Roma para que no me entregasen los diplomas. Días más tarde recibí una carta de excomunión, la cual contenía unas palabras al final diciendo: por cuanto nos has traicionado, sea anatema, es decir, la entregamos en manos de Satanás. Me preguntaba a mí misma cómo puede el representante de Cristo en la tierra, llamado infalible, excomulgar a alguien y entregarlo en manos del diablo. No quise firmar los papeles de la excomunión hasta tanto no se me explicara bíblicamente qué autoridad tenía el Papa para hacer esto. El obispo me dio conceptos sin ningún fundamento, tales como: el Papa es sucesor de Pedro, tiene poder para atar y desatar, es infalible, es el sumo pontífice. Y en cuanto a esto, dice la Biblia en Hebreos 5, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, el único gran sumo sacerdote de que habla la Biblia es Jesucristo. Y nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Visité también a algunos amigos sacerdotes y monjas, ya retirados y también excomulgados. Quise saber en qué les afectaba esto y vi verdaderamente que habían sido entregados en manos de Satanás. Una de aquellas personas fue compañera durante 18 años. Yo le pedí que me orientara acerca de la excomunión. Ella se había retirado hacía tiempo, pero no era cristiana, y me dice: no seas ingenua, la verdad no existe, Dios no existe. Yo lo busqué por 18 años en el convento. Yo engañé y a mí me engañaron. No sigas buscando a Dios, no vale la pena. Se originó entonces en mí una desesperación y vi verdaderamente que no valía la pena seguir luchando. Quise acabar con todo esto. Mientras tanto caminaba por una de las calles en Bogotá. Buscaba una solución final para esto. De repente escuché un cántico. Me inquietó lo que aquel himno decía. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Quise saber dónde se escuchaba, dónde era que esto estaba sucediendo. Me fui acercando y vi que era una iglesia evangélica. Volví a sentir el choque que sentía contra los evangélicos. Traté de seguir mi camino con indiferencia, no sin antes darme cuenta que aquellos que estaban en el templo decían: Cristo vive. No podía verle, miraba hacia todos los rincones y no podía verle en ningún sitio, tampoco podía sentirlo en mi vida. Traté de seguir mi camino con indiferencia, pero ocurrió algo especial, un milagro grande. Parece que mis pies no se podían mover hacia adelante. Me quedó una alternativa y fue entrar al templo. Estaba un poco confundida en aquel lugar. Me senté en el último banco. La carga que tenía encima pesaba demasiado. Pesa mucho la carga del pecado. Estaba afligida y angustiada, en un apuro y también muy desesperada. El pastor de la congregación estaba en el altar. Cuando me vio, bajó y por segunda vez se me dice: Cristo te ama. Aquellas palabras muy sencillas me hicieron reaccionar de una forma violenta. Y le dije: mentiras, no puede amarme Cristo en la condición en que está mi vida. Le he buscado por mucho tiempo, no ama Cristo el pecado. Entonces aquel hombre me respondió diciéndome: es verdad, no ama Cristo el pecado, pero ama Cristo al pecador. No podía aceptar lo que este hombre decía, le insulté y salí corriendo del templo. Había una mujer en aquel lugar. Aquella mujer salió detrás de mí alcanzándome para decirme lo mismo. Es verdad que Cristo te ama, tiene un plan contigo, quiere salvarte, te ha elegido. Volví a repetirle que eso era un cuento, la historia de los evangélicos. Aquella mujer argumentó diciendo: Cristo te ama y yo también. Se desató un diálogo muy interesante como: ¿cómo puedes amarme tú a mí? Tú no me conoces. Aquella mujer me respondió: ella podía amarme porque alguien le había amado a ella primero. Un ser supremo le había transformado, al colmo de derramar su propia sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Aquella mujer me invitó a su casa y mientras yo descansaba, ella oraba intercediendo por mí y decía: sálvala Jesús que se pierde. Aquella mujer